Esta historia está basada en la película chilena de corte gay, En la gama de los grises. Las tardes de Santiago. Bruno siempre había pensado que la felicidad era una ecuación simple. Una casa elegante en Ñuñoa, una esposa comprensiva, un hijo pequeño que lo idolatraba y un trabajo que lo hiciera sentir importante. A los 30 años lo había conseguido todo, al menos en apariencia. Era arquitecto, dueño de un estudio exitoso que acababa de ganar la licitación para construir un nuevo ícono urbano para Santiago. Sus colegas lo admiraban, su familia lo presumía, y su vida, vista desde afuera, parecía una postal del éxito moderno. Pero detrás de esa fachada algo no encajaba. Desde hacía meses, Bruno sentía un vacío sordo, una especie de ruido interno que no lograba acallar. Todo lo que antes le daba sentido, su esposa, su hijo, sus proyectos, había comenzado a desdibujarse, como si mirara su propia existencia a través de un vidrio empañado. Las líneas de sus planos le parecían rígidas, sin alma, demasiado perfectas. Su vida era exactamente igual, precisa, correcta, pero vacía. Una tarde cualquiera, mientras regresaba de una reunión, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Le dijo a Clara, su esposa, que necesitaba tiempo para concentrarse en el nuevo proyecto, que estaría mejor viviendo solo por un tiempo, que necesitaba inspiración. Ella lo miró sorprendida, pero no discutió. Confiaba en él, en su criterio, en su aparente estabilidad. Bruno empacó algunas cosas y se fue a un pequeño departamento en el centro, con vista al Cerro Santa Lucía. Desde allí veía cómo la ciudad respiraba distinta. El bullicio, las luces, el paso de la gente que no conocía. Por primera vez en mucho tiempo, no era Bruno el arquitecto, ni Bruno el esposo ejemplar. Era simplemente él, un hombre perdido intentando encontrarse. Fue en esa etapa que conoció a Fernando, un profesor de Historia del Arte de 29 años, encargado de asesorarlo en la investigación patrimonial del proyecto. El municipio los presentó una mañana de otoño. Fernando tenía una energía diferente, su forma de hablar, su entusiasmo, su mirada curiosa. Vestía sin pretensiones, pero había algo en su forma de moverse que llamaba la atención, un brillo difícil de ignorar. Mientras recorrían las calles del barrio Yungay, Fernando le contaba historias de fachadas centenarias, de escultores olvidados, de poetas que habían dejado sus versos en las paredes. Bruno lo escuchaba con una fascinación que no entendía. Había pasado años rodeado de gente brillante, pero nunca nadie le había hablado con esa pasión tan pura, tan libre de apariencias. Al principio todo fue trabajo. Salidas de campo, bocetos, fotografías, pero con los días las conversaciones comenzaron a extenderse más allá de la arquitectura. Fernando lo invitaba a su casa en el barrio Brasil, una vivienda antigua llena de libros, plantas y olor a café recién hecho. Allí hablaban de arte, de política, de cine, de la vida. Bruno se sentía cómodo, liviano, sin la obligación de representar a nadie. No tenía que fingir seguridad, ni éxito, ni amor. Podía simplemente estar. En esas tardes, algo en su interior comenzó a despertar. Se reía sin pensar en la hora. Se quedaba mirando las manos de Fernando cuando gesticulaba. Se sorprendía al notar que su corazón latía más rápido en su presencia. Las tardes de trabajo se transformaron en tardes de confidencias. Bruno le hablaba de su sensación de vacío, de su matrimonio cada vez más distante, de ese cansancio que no podía nombrar. Fernando lo escuchaba en silencio, con una mirada que no juzgaba, solo comprendía. A veces le decía frases que se le quedaban grabadas, como cuando una vez le susurró: a veces no se trata de buscar lo que falta, sino de reconocer lo que sobra. Bruno no respondió, pero esa noche no pudo dormir. Sentía que algo dentro de él se movía, lentamente, como si las piezas de su vida estuvieran empezando a recolocarse. Una tarde de invierno, mientras revisaban unos planos, sus manos se rozaron. Fue un segundo, un instante, pero suficiente para que todo se detuviera. Se miraron en silencio, con ese tipo de mirada que no necesita palabras. Bruno sintió una corriente cálida recorrerle el cuerpo. Una mezcla de miedo y deseo que nunca había sentido. No entendía lo que pasaba, pero tampoco quería detenerlo. Fernando sonrió, con esa mezcla de ternura y valentía que lo caracterizaba, y el beso llegó casi sin permiso. Fue lento, torpe al principio, lleno de preguntas pero también de verdad. En ese beso, Bruno sintió que la armadura de años se deshacía. Todo lo que había contenido, su frustración, su silencio, su deseo reprimido, se liberaba al fin.
Bruno y Fernando tuvieron una tarde desenfrenada, llena de pasión y sexo. Sin matices, Bruno se dejó penetrar por Fernando, perdiendo así su virginidad. Fernando era su primer hombre en la vida, y lo que sintió esa tarde fue lo más maravilloso que le había ocurrido en su vida. Bruno no quería que ese día terminara. Así pasaron toda la noche, durmiendo abrazados hasta el amanecer. Bruno sabía que desde ese día, su vida cambiaría por completo, algo que le preocupó, pero que tampoco le disgustó. Bruno había disfrutado, sintiendo alivio por primera vez en su vida. Después de esa tarde, nada volvió a ser igual. Las escapadas a la casa de Fernando se convirtieron en su refugio. Bruno encontraba en él todo lo que su esposa ya no le daba: atención, complicidad, ternura. No se trataba solo de deseo, sino de sentirse visto. Con Fernando era él mismo, sin títulos, sin miedo. Pasaban horas caminando por el parque forestal, cocinando juntos o viendo películas antiguas. Bruno comenzó a redescubrir su sensibilidad, esa que había dejado enterrada bajo la perfección. Pero el miedo seguía ahí, como una sombra. Cada vez que el teléfono sonaba, se tensaba. Vivía con la culpa constante de ser descubierto, por su esposa, por su hijo, por sus socios. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Fernando le preguntó con suavidad: ¿hasta cuándo vas a vivir escondido? Bruno bajó la mirada. No supo qué responder. Amaba a Fernando, pero no sabía cómo enfrentar el derrumbe de su mundo. En casa, Clara empezaba a sospechar. Le preguntaba por qué se distanciaba, por qué parecía ausente. En la oficina, sus colegas notaban su distracción. El hombre seguro y controlado se estaba desmoronando lentamente. Una noche, Clara llegó sin avisar al departamento. Encontró los planos, los libros de historia, las fotografías, y sobre la mesa una bufanda que no era suya. No hizo falta más. Lo miró en silencio con una tristeza profunda y solo dijo: «No sé quién eres, Bruno». Luego se fue. Esa noche él no durmió. Se quedó mirando el techo, entendiendo que la mentira se había acabado. Durante días intentó contactar a Fernando, pero él no respondía, hasta que una tarde lo encontró esperándolo en la puerta. Fernando lo miró con calma, pero con los ojos llenos de dolor. «No puedo ser tu escondite», le dijo. «No quiero ser la sombra de una vida que no te pertenece». Bruno intentó explicarse, pero las palabras se le ahogaron. Fernando lo abrazó por última vez, con ternura, y se fue. El silencio que dejó fue ensordecedor. Pasaron semanas. El proyecto del nuevo ícono urbano fue un éxito. La prensa lo celebró como una obra maestra, una estructura de acero y vidrio que conectaba lo antiguo con lo moderno. Pero solo Bruno sabía que aquella silueta escondía el rostro de Fernando, su perfil sutil en las líneas curvas de la fachada. Fue su forma de inmortalizarlo, de confesar su amor sin decirlo. En la inauguración, rodeado de aplausos y cámaras, buscó entre el público ese rostro que tanto anhelaba, pero Fernando no estaba allí. Solo su ausencia, su recuerdo. Esa noche caminó solo por la ciudad. Pasó frente al parque forestal, el mismo lugar donde se habían besado por primera vez. Se sentó en una banca y por primera vez en mucho tiempo lloró. Lloró en silencio, sin miedo, sin máscaras. Al amanecer, sacó su teléfono y escribió un mensaje. «Gracias por enseñarme que la vida no se diseña, se siente». No lo envió, solo lo guardó. Meses después, el nombre de Bruno desapareció de los titulares. Había renunciado a su estudio, vendido la casa, y se decía que se había ido al sur. Nadie sabía con certeza dónde. Lo cierto era que, junto al lago Yanquihue, un arquitecto de mirada tranquila y un profesor de historia de sonrisa serena, trabajaban juntos restaurando una antigua casona de madera. Los vecinos decían que eran buenos amigos, socios en un proyecto patrimonial, pero cuando el sol caía sobre el lago y la luz dorada los envolvía, bastaba ver la forma en que se miraban para entender que ahí había algo más. Bruno, al fin, había encontrado su verdad. Había aprendido que no hay estructura más compleja que el corazón, ni arquitectura más valiente que la de construir una vida desde la honestidad. Porque a veces, perderlo todo no es una tragedia, sino la oportunidad de empezar a vivir de verdad. Y en aquellas tardes del sur, donde el viento sopla distinto y el silencio se vuelve refugio, Bruno comprendió que los caminos más auténticos son los que se trazan con el alma, no con la regla. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo de Sin Filtros Gays. Aquí seguimos contando historias que rompen moldes, emocionan y nos recuerdan que el amor siempre encuentra su camino.